Apariciones marianas, Nuestra Señora de Akita. La aparición de Nuestra Señora de Akita tuvo lugar por primera vez en el año 1973, en el convento de las Siervas de la Eucaristía, a 6 kilómetros de Akita. Akita es una prefectura de Japón, localizada en la región de Toku, al norte del país. La prefectura de Akita se creó uniendo las antiguas provincias de Dewa y Matsu. Akita era una región principalmente de cazadores y tribus nómadas que durante 600 años permaneció apartada de la sociedad japonesa por su lejanía y escasa comunicación con los centros de comercio, política y población. Geográficamente, Akita posee costa hacia el mar del Japón en el oeste y tiene fronteras con otras 4 prefecturas: Aomori en el norte, Iwate en el este, Miyagi en el sureste y Yamagata en el sur. Contexto histórico. Antes de los años 70 la economía japonesa estuvo rodeada de un ambiente favorable, hasta el estallido de la Cuarta Guerra del Medio Oriente, en octubre de 1973, la cual causó la primera crisis petrolera, así como la introducción de la cotización flotante de las monedas japonesas, norteamericanas y europeas. La crisis del petróleo obligó a Japón a una reestructuración económica, buscó una vía menos consumidora. Debido a la disminución de ingresos por concepto de impuestos, la industria japonesa no tuvo más remedio que aumentar sus exportaciones, y así, en poco tiempo incrementó su superávit comercial frente a los Estados Unidos. A lo largo de la década de los años 70, Japón tuvo el tercer Producto Nacional Bruto más alto del mundo justo detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Vidente, Inés Sasagawa Kazuko. Nacida en el año 1931, desde pequeña estuvo enferma, lo que le obligó a pasar largas estancias en los hospitales. A los 25 años fue curada de una de sus enfermedades al beber agua de Lourdes, pero más tarde, el 16 de mayo de 1973 perdió la audición. Se hizo religiosa de las Siervas de la Eucaristía de Akita, donde en su capilla, y a través de la estatua de que había de la Virgen María, pudo oír claramente la voz que emanaba de la figura y que advertían al mundo de un desastre mayor que el diluvio universal, y la necesidad imperante de rezar el rosario todos los días, convertirse, sacrificarse y servir generosamente al hermano necesitado. Su sordera se curó en 2 fases, entre el 13 de octubre de 1974 y el 30 de mayo de 1982, tal como se lo había revelado la voz que salía de la figura de la Virgen María. Historia de la aparición. Los hechos suceden alrededor de una estatua de la Virgen María en el convento de las Siervas de la Eucaristía. La estatua está de pie sobre un globo, con una cruz parada detrás de su cuerpo. La estatua extiende ambas manos ligeramente hacia abajo. La estatua fue tallada por un escultor budista japonés, Saburo Bakasa, inspirándose en la imagen de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. La talló hace unos 30 años y agregó las características faciales de una típica mujer japonesa a la imagen de la Señora de todos los pueblos. El día 12 de junio de 1973, la hermana Agnes Sasagawa, mientras oraba en la capilla, observó que emanaba de la imagen de la Virgen una luz misteriosa. El día 5 de julio, la estatua derramó sangre de la mano derecha, permaneciendo así hasta el 29 de septiembre, que empezó a sudar y emanar un perfume de flores. Desde el 4 de enero del año 1975 al 15 de septiembre de 1981, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, derramó lágrimas en 101 ocasiones. Desde el 6 de julio de 1973, la religiosa empezó a oír una voz que procedía de la estatua de la Virgen, que le fue revelando diversos mensajes, y el 28 de junio de 1973 apareció una llaga en forma de cruz en la palma de la mano izquierda de Sor Agnes. Un profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Akita estudió el líquido, así como un especialista forense no cristiano, el Dr. Kaoru Sahisaka, se confirmó que la sangre era de origen humano, al igual que las lágrimas. Principales mensajes de Nuestra Señora de Akita. El 6 de julio de 1973, primer viernes de mes, a las 3 de la mañana, su ángel de la guarda se le aparece y le dice: «No temas, yo soy el que está a tu lado y te guarda. Ven y sígueme. No reces solamente por tus pecados, sino en reparación por los pecados de la humanidad». El mundo actual hiere al Sacratísimo Corazón de Jesús con sus ultrajes e ingratitudes. La herida de la mano de la Santísima Virgen es mucho más profunda que la tuya. Ahora vamos a la capilla. Al llegar a la capilla, el ángel desaparece y Sor Inés se arrodilla delante del altar, frente al sagrario, en adoración profunda. Luego se acerca a la imagen de la Virgen para mirar la herida de la mano,
y escucha una voz que le dice: «Hija mía, mi novicia, tú me has obedecido bien abandonándolo todo para seguirme. ¿Es penosa la enfermedad de tus oídos? Puedes estar segura de que se curarán. Ten paciencia. ¿Te duele la herida de la mano? Reza en reparación por los pecados de la humanidad. ¿Rezas bien la oración de las siervas de la Eucaristía?». Y entonces rezan juntas la oración de las siervas de la Eucaristía. Ese mismo día 6 de julio, la herida en forma de cruz que aparece en la mano de la estatua de la Virgen comienza a sangrar y así durante algunos días. El viernes 27 de julio, el ángel le dijo: «Tus males terminarán hoy. Guarda con mucho celo el recuerdo de la sangre de María y grábalo en tu corazón». La herida de María tiene un significado muy importante. Ha sido hecha para obtener vuestra conversión, para implorar la paz, para reparar las ingratitudes, ofensas, ultrajes e injurias que Dios recibe. Tengan en gran estima la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Segundo mensaje, 3 de agosto de 1973. Hija mía, mi novicia, ¿amas al Señor? Si tú amas al Señor, escucha lo que voy a decirte, es muy importante, lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en el mundo afligen al Señor. Deseo almas para consolarle, para suavizar la cólera del Padre Celestial. Deseo, con mi Hijo, almas que reparen con sus sufrimientos y su pobreza, por los pecadores y los ingratos. Para que el mundo se dé cuenta de su ira, el Padre Celestial se dispone a mandar un gran castigo a toda la humanidad. Muchas veces he intervenido con mi Hijo para apaciguar la ira del Padre. He impedido que vinieran calamidades, ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre, las almas predilectas que le consuelan y constituyen la cohorte de las almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificios animosos pueden suavizar la ira del Padre. Lo deseo también de tu comunidad, que amen la pobreza, que se santifiquen, y recen en reparación de la ingratitud y los ultrajes de tantos hombres. Rezad la oración de las siervas de la Eucaristía meditando su significado, ponedla en práctica. Ofrecedla en reparación de los pecados. Que cada uno se esfuerce según su capacidad y oficio, ofreciéndose enteramente al Señor. Después de un silencio siguió: «Mi novicia, ¿deseas pertenecer enteramente al Señor? ¿Hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con 3 clavos? Estos clavos son pobreza, castidad y obediencia. De los 3, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá cómo entenderte y dirigirte». Tercer mensaje, 13 de octubre de 1973. El castigo. Mi querida hija, escucha lo que te voy a decir, informarás de ello a tu superior. Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave del diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como buenos, no perdonando ni a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán entonces son el rosario y el signo dejado por mi Hijo. Con el rosario, rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. El demonio atacará sobre todo a las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Recen mucho las oraciones del rosario, aquellos que ponen su confianza en mí serán salvos. Curiosidades de Nuestra Señora de Akite. El 28 de septiembre de 1981, Sor Agnes sintió la presencia de un ángel, que no vio pero que le mostró la Biblia y le pidió que leyera un pasaje en especial. GN 3.15 El anuncio profético de Dios a Satanás. Le hizo entender que había relación entre este pasaje bíblico y las lacrimaciones de Akite. Ha habido muchas lacrimaciones en estatuas en diferentes lugares del mundo y en diferentes tiempos, pero ninguna ha sido explicada a través de la visión de un ángel. Posición de la Iglesia ante los fenómenos de Akite. El 22 de abril de 1984,
el obispo Monseñor Yonsohiro Futou, de la diócesis de Niigata donde ocurrieron las apariciones marianas de Akite, emitió una carta pastoral en la cual autorizaba la veneración de la Santa Madre de Akite. Aprobó que la aparición era de origen sobrenatural y digna de ser creída. Su sucesor, el obispo Francisco Sato, ha continuado con la autorización de su predecesor en cuanto a la veneración de la Santa Madre de Akite. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. ¿Cómo llegar al santuario de Nuestra Señora de Akite? Akite se encuentra aproximadamente a 568 kilómetros al norte de Tokio. El convento de las Siervas de la Eucaristía está situado en la colina de Suegawa, Yusabadai, a las afueras de la ciudad de Akite. Lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cerca del santuario de Nuestra Señora de Akite. Japón tiene 23 elementos inscritos en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De ellos, 19 son bienes pertenecientes a la modalidad de bienes culturales y 4 de ellos son patrimonio de carácter natural. Además, Japón tiene 21 bienes que son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En julio de 2019, se añadió a la lista del Patrimonio de la Humanidad el conjunto de túmulos funerarios de Mosu Furuichi. Estos impresionantes túmulos o kofun se encuentran a las afueras de Osaka. Shirakami-sanchi, Patrimonio Natural Mundial 1993. En la prefectura de Akite, se encuentra un bien de carácter natural. Se trata de Shirakami-sanchi, que fue inscrito en la lista en el año 1993. Desde Akite se puede llegar en tren. La cordillera Shirakami-sanchi limita con 2 prefecturas septentrionales, Akite y Aomori, y abarca el mayor bosque de haya virgen de Japón. Fue uno de los primeros lugares de Japón que fue declarado Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO. Es un paraíso para los amantes del senderismo, con multitud de lagos, picos, gargantas y senderos. Los lagos Juniko, las cascadas de Anmon y la garganta de Dairakyo son, entre otros, los destinos elegidos por los viajeros. Lagos Juniko. Los 12 lagos de Juniko. Juniko significa 12 lagos, en japonés, es el nombre que se le da a un conjunto de 33 estanques y lagos. La zona es tan bonita que ha pasado a formar parte de un paraje declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Cascadas de Anmon. Las cataratas de Anmon, de 3 niveles, son una parte preciosa de una caminata de 3 horas a través de la densa zona de Shirakami-sanchi, un lugar declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO que consiste en un bosque de hayas, arces y pinos. Garganta de Dairakyo. El valle de Dairakyo, en la ciudad de Fujisato, en Akite, es impresionante. Durante los meses de verano y otoño, se puede viajar entre las prefecturas de Akite y Aomori a través de la ruta 317 y pasar por el puente Dairakyo y por los frondosos bosques de la zona de Shirakami. Los templos de Hiraizumi y objetos de los siglos XI y XII, distrito de Nishibai, prefectura de Aiwat, a 156 kilómetros de Akite. Patrimonio Cultural Mundial 2011. Se trata de un bien de carácter cultural y se encuentra aproximadamente a 156 kilómetros de Akite. Hiraizumi, situada en el noroeste de la prefectura de Aiwat, cuenta con más de 3.000 tesoros nacionales y lugares históricos en medio de jardines idílicos. La región de Tohoku es una zona del noreste del Japón que, durante el siglo XI prosperó bajo el reinado del clan Fujiwara, y Hiraizumi representó el epicentro de esta expansión. Lo más importante para ver es el templo Chusonji y la sala de oro con Hikido. Es una estructura recubierta con pan de oro dedicada al Buda de la luz infinita. El templo Motsuji, del que se han restaurado la estructura y los jardines circundantes para recrear su aspecto de años atrás. La estatua de madera del samurái Minamoto no Yoshitsune. La estatua de madera del samurái Minamoto no Yoshitsune se encuentra en el templo Takadachi Hikeido. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.